Nuestro siguiente invitado, no sé si es más de hablar por teléfono o de escribir mensajes. Carlos Bustillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo de hablar. De hablar siempre, ¿no? A mí sí, comunicarme es más sencillo y más fácil y más cercano. Totalmente, sí. Bueno, no hemos venido a hablar de tecnología, hemos venido a hablar de animales. Las altas temperaturas no solo nos afectan a nosotros, sino también a ellos, que son ya pues parte de la familia. Exacto, sí. Los animales además tienen problemas, sobre todo los perros, para regular su temperatura. Ellos no pueden sudar, no tienen la capacidad que tenemos nosotros para equilibrar la temperatura y entonces sufren muchísimo el calor en esta época. Tanto que los animales pues se nota muchísimo que dejan de comer, están mucho más postrados, tumbados, se mueven solamente pues para lo necesario, no quieren salir y si salen pues enseguida quieren volver a casa. Les afecta muchísimo el calor. E incluso sufren golpes de calor, ¿no? Sí, bueno, esto es efectivamente. Los perros, sobre todo, cuando la situación típica es la del coche, ¿no? Que es una situación clásica, dejar el coche. Por cierto, perdón, está prohibido. Exacto. Hay que recordarlo. Exacto. Puedes dejarlo 5 minutos y ya tiene el animal un problema muy serio para su salud, porque la temperatura del coche empieza a ascender, él no puede regular ese equilibrio de temperatura, no puede sudar y entonces empieza a respirar con muchísima dificultad y puede fallecer, de hecho fallece la mayoría. Entonces, si los golpes de calor ocurren también en animales mayores, hay un mayor nivel de mortalidad en mascotas pues mayores, hablamos de perros de 16, 17 años, que hay que tener muchísimo cuidado con la temperatura porque pueden alcanzar enseguida una temperatura más alta y ellos, al ser tan mayores, no pueden regular bien la temperatura, igual que ocurre en una persona mayor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos cambios. Es decir, hay perros más vulnerables que Totalmente. Otros, ¿no? Perros que son más longevos, que son más mayores, también perros que sufren sobrepeso, que tienen otro tipo de enfermedad, ¿no? Exacto, También. son sobre todo animales mayores, animales que están sufriendo algún tipo de enfermedad y animales obesos, por supuesto. La obesidad siempre es un hándicap a la hora de soportar la temperatura, porque ellos tienen que jadear para intercambiar ese calor y si no tienen una buena compresión, si están gorditos, tienen más dificultad para hacer ese intercambio y tienen más problemas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor en un perro? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestros perros sufren un golpe de calor? Bueno, sobre todo lo que más suele preocupar al propietario en esta época es que el animal respira con más velocidad de lo normal, está siempre jadeando, ¿no? Se cambian de sitio, jadean. Esto no es nada preocupante, hay que siempre vigilar al animal cuando él está dormido. Esa es la frecuencia respiratoria normal y generalmente cuando están dormidos es una respiración normal, 20, 25 es lo normal. Sin embargo, en un golpe de calor lo que suele ocurrir es que el animal empieza a jadear más de lo normal, se empieza a sentir muy incómodo, va para un sitio, va para el otro, puede haber vómitos, diarreas de repente, empieza a estar muy postrado y el incremento de frecuencia es muy rápido. Entonces empieza el animal a ponerse azul, ya no está rojo, tiene insuficiencia respiratoria, hay que acudir inmediatamente al veterinario. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor es ir al veterinario. Remojarlo primero, eso es lo fundamental. No tampoco cambiar muy brusco de temperatura, no se le puede mojar con agua fría, sino con agua templada, con el agua corriente que tenemos ahora que es un agua templada, remojarle, pero siempre acudir al veterinario una vez que el animal esté remojado para que ponga oxígeno, una vía, fluidos, porque es algo muy importante. Y en caso de que no puedan acudir al veterinario porque se encuentren fuera, ¿algún remedio casero que se pueda...? El remedio mejor es ponerlo, por supuesto, en la sombra del animal, en un sitio fresco, ir mojándole poco a poco, cambiando esa temperatura, porque si un animal tiene 37,5, 38,5 de normal, ese animal va a tener 40, 41, y es una hipertermia que se llama, que es temperatura muy alta, entonces hay que ir bajando la temperatura con agua progresivamente. ¿Alguna medida de prevención para que esto no ocurra? La prevención, ¿algún consejo? sobre todo la prevención es evitar las horas de máximo calor para sacar a pasear a los animales. A veces me encuentro personas que están paseando mascotas a las 2 de la tarde en un paseo largo, que no puede ser. Un animal a esas horas tiene que hacer un paseo muy corto para hacer simplemente sus cosas y volver a casa. En casa, reservarle sitios frescos, hacer corrientes de temperatura en casa, para que el animal baje su temperatura, un poco igual que las personas, siempre fomentar que beba agua, remojarle también los paseos, se puede llevar una botellita, remojarle de vez en cuando para que baje la temperatura, porque hay que tener en cuenta que los animales no están acostumbrados a estas temperaturas tan altas que hemos sufrido, igual que nosotros mismos. Entonces hay que ir remojándoles pues en los paseos y sobre todo aprovechar las últimas horas de la noche para pasear. ¿El animal más vulnerable es el perro?
El perro, sin duda, sí, sí, sí. El perro y los conejos. Los conejos, que es una mascota que se tiene muchísimo ahora en casa, son muy sensibles a la temperatura, no pueden estar en una terraza con sol, aguantan muy bien el frío, pero muy mal el calor. Pero sí, el perro sin duda es el animal más sensible al calor. Nos apuntamos todos tus consejos, Carlos. Muchísimas gracias por visitar nuestro plato. Muchas gracias.